Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, como sé que hace ya mucho que no lo hago, vamos a ir rapidito. Lo primero que os traigo aquí son nuevo contenido en este caso creado por Brian como estilo mods. Por los desarrolladores creo que no, es mejor que no esperéis nada. Y dicho esto, básicamente el contenido son dos nuevos mapas que ahora iré enseñando, diferentes partes. Todavía está en desarrollo, es decir, todavía Brian está haciendo cambios y preparándolos para la temporada siguiente que vaya a hacer. También os dejaré su Discord en la descripción para que os metáis y podéis entrar perfectamente vosotros y lo podéis ver incluso de cómo está y qué os parece y tal. Pero bueno, voy a hacer un pequeño recorrido por lo que es el mapa de una manera rápida para que lo vayáis viendo. Este sería un mapa hard, ¿vale? En el que tendríamos unas zonas verdes, como veis, que son estas, donde hay campamentos de este estilo. Luego tendríamos aquí unos pequeños laguitos. Los veis por aquí, que hay varios. Luego tendríamos esta zona que ahora lo veis, que es también como huequecitos en el suelo. Pero no son enormes los agujeros, son como para así decirlo, los agujeritos que había ahí en el mapa de los pájaros voladores. No me acuerdo el nombre exacto del mapa, pero no son muy grandes. Y lo que más interesa es el mapa, es la parte del medio, que creo que os va a gustar. Luego también, mientras tanto, mientras que llego a esa parte y os voy enseñando el mapa, hay que decir que esto se lo está currando hasta donde yo sé él solo. Se lo está currando Brian, me parece una locura que está haciendo estos dos mapas solo para mantener el juego vivo y metiéndole cambios y demás para mantener el juego vivo. Y como veis, también he hecho una pequeña interfaz que abajo nos sale la gente que hay en el mapa, la gente que hay en el clan, el ping que tienes en ese momento, los FPS que tienes, hasta la velocidad del walker. La velocidad del walker, obviamente, cuando no estás montado en un walker, pues no te aparece. Y vamos a ver si sé conducir lo suficientemente bien como para ir para allá. También hay que decir que tiene free will metido para que podáis ir haciendo pruebas. Y también tiene puesto para que se puedan cargar los walkers directamente. Por ejemplo, este walker es un walker que se hizo, creo que la temporada, hace 2 temporadas del servidor, y lo he cargado directamente sin ningún tipo de problema. Como veis, para la sombra a lo mejor todavía le falta algo, pues está como, no está completamente. Yo por lo menos lo veo muy negro. También es verdad que tengo puesto ahora mismo los gráficos al mínimo. Entonces a lo mejor para las sombras como que todavía le falta un poco. Pero bueno, también lo que se ha pensado con este tipo de mapas es que sean mapas súper poco pesados, por así decirlo, de que no consuman mucho rendimiento. Como veis, el suelo es básicamente una textura, no tiene apenas nada. Lo voy a meter en alto para ver si se nota alguna diferencia. Pero en principio, inicialmente no, creo que no hay grandes diferencias. A ver cómo era esto aquí. Vamos a ponerlo en ultra. Bueno, no se va a ir viendo mucho, pero sí que aparecen algunas cositas más. Pero no hay gran cosa. Bueno, hay más con minicastos, ¿no? Como digo, está enfocado para que sea un mapa donde todo el mundo funcione, no consuma mucho y se pueda jugar bastante bien con él. Este mapa con Walk y demás, que ya sabéis que por ejemplo en algunos mapas incluso la gente de equipo no puede entrar, que bueno, aquí pues sí, sí pueden entrar porque los de equipo no pueden jugar a estos mapas, que yo sepa. Pero por lo menos para la gente que tenga ordenadores muy básicos y tal, le va a funcionar bien el juego, porque como digo, si al fin y al cabo las texturas están todas, lo tiene todo al mínimo y encima tampoco el mapa consume mucho, pues va a estar bastante bien optimizado. ¿Vale? Mira, este sería en la zona del medio. Y como veis, es como más. Es como la. Bueno, realmente es como la zona del medio del volcán, sí. Con unos pequeños árboles de estos grandes. Y que al principio también va. Que según recuerdo mal, se va a meter más árboles de este estilo. Para que sea como el estilo de la zona del mapa de metal, ¿vale? El medio del mapa de metal. Va a ser algo de ese estilo. Pero bueno, está bastante chulo esta parte.
Y me voy a ir al otro mapa para que le veáis por encima. Vale, este os lo voy a enseñar otra vez. Como veis, zonas verdes. Bastante limpio, para así decirlo, el mapa. No tiene mucho jaleo. Esta zona está bastante chula. Sobre todo yo creo que para cuando vas con el traje volador puede estar bastante chula. Aquí tendríamos al cangrejo. Al koa. Ahí le tenemos. Y bueno, vamos a ir al otro mapa. El otro mapa es considerado un mapa medio, por lo menos por lo que está puesto, lo que él ha puesto aquí. Así que vamos a verle. En el otro mapa es, como digo, es un mapa medio, entonces en principio habrá menos recursos, pero está bastante bien de todos modos. Y vais a ver que es muy similar, por lo menos en tema de diseño. Así ahora spawnea esto. Vale. Bueno, de aquí ya podemos ver incluso el diseño del mapa. Como veis, es muy similar, ¿vale? Tendríamos, en vez de único un centro donde hay ceniza y es talco y demás, tenemos la zona que había alrededor del centro y luego diferentes puntos donde tendríamos zonas de campamentos y demás en la zona verde. Y luego hay como pequeños ríos, o bueno, mejor dicho, lagos, donde se va acumulando el agua. Como veis, por ejemplo, uno de ellos es este de aquí. Vale, voy a ver si pone un walker. Esto lo podéis hacer todo, ¿vale? No hay ningún problema. Obviamente, intentar no spawnear mucho porque si no va a ser problemático para el servidor y demás. Pero no os preocupéis por vosotros de querer entrar, incluso hacer batalla entre vosotros y demás. Al fin y al cabo es un servidor para probar estas cosas, probar rendimiento y muy seguramente si estáis atentos al Discord suyo, pues habrá eventos para que vosotros os podáis hacer batalla de 10 versus 10, cosas de ese estilo, y así también probar el rendimiento del mapa con walkers y en diferentes tipos de batallas. A ver si os lleva a una zona donde hay agua. Como veis, al fin y al cabo, el estilo sí que es bastante sencillo. Lo único que yo por lo menos le echo en falta un poquito las sombras, que no sé yo si están muy bien metidas, sobre todo en este. No sé si es por como lo tengo yo puesto en bajo o qué. Pero las sombras no me quedan para nada bien. Se ve todo muy plano. Y vamos a ver la zona del agua. También hay que decir que como es muy gran parte de desierto, al fin y al cabo es eso. Facilita mucho más las cosas y facilita mucho el consumo de RAM, de procesador y demás, porque no necesita consumir mucho más. Y aquí tendríamos los laguitos. Que como veis son bastante, en este caso, son bastante quebradizos, por así decirlo, como te caigas aquí. A ver cómo sale. Pero bueno, no está nada mal. Aunque bueno, luego el agua realmente poco se usa, ¿no? Tenemos más cactus, zona donde hay aloe. Pero no deja de estar curioso y demás. Dicho esto, no tengo más que decir. Espero que os sirva y os dé esperanza este vídeo. Que si también os digo, al fin y al cabo el Discord de Brian es público. Vosotros podéis meteros, como digo, probar, incluso decir, oye, quiero añadir esto, quiero probar. A lo mejor si os interesa esto, el tema del modding, y os gusta o sabéis hacerlo, pues también vosotros podéis ayudar a mantener lo que es una comunidad activa en este juego. Y dicho esto, espero que os valga el vídeo y nos vemos hasta la próxima.